¿Ya? Bueno, después de algunos detalles técnicos, vamos a comenzar hoy con nuestro simposio, la tarde de hoy. De verdad que agradezco mucho su participación en este simposio. Agradezco el espacio por FECOLSOC para poder hablar de un tema que nos incumbe a todos, ¿no? Y yo creo que un poco más en esta época que estamos hablando tanto de vacunación. Hoy queremos hablar sobre mitos y realidades en la vacunación materna y vamos a estar presentes para ustedes de forma presencial y virtual. En Panamá nos va a acompañar el doctor Javier Nieto. El doctor Javier Nieto es médico pediatra e infectólogo. Él se desempeña como director regional de asuntos médicos en vacunas para GSK. Y mi persona, que me llamo Víctor Saravia, yo soy médico internista e infectólogo y también trabajo para GSK como gerente médico acá en Colombia. Ambos trabajamos a tiempo completo. Bueno, gracias Víctor por la oportunidad. Creo que tal vez si hay algo que la pandemia nos ha traído es la oportunidad de comunicarnos a través de la tecnología, y eso es un poco lo que queremos hacer el día de hoy, ¿no? Tener la oportunidad de poder comunicarnos con la audiencia ahí en Colombia y poder tener una conversación con respecto a este tema que, como bien has mencionado, en el contexto de la vacunación contra esta emergencia sanitaria, pues creemos que sin duda alguna las vacunas han empezado a jugar o siempre han jugado un rol fundamental. Realmente la mayoría de los que participamos de estas actividades científicas es porque tuvimos una mamá o un papá que de forma responsable nos llevaban a los vacunatorios, y hoy somos adultos sanos y responsables. Entonces, Víctor, a mí me gustaría un poquito entrar en el tema y preguntarte cuál es el objetivo de la vacunación materna. Bueno, Javier, de verdad que gracias por esta pregunta, y si quieres pasamos a la siguiente. El objetivo de la vacunación, y hay que tenerlo en cuenta siempre, es tratar de evitar enfermedades. En la inmunización materna no es distinto. Nosotros lo que queremos durante la inmunización materna es aumentar indudablemente las concentraciones de anticuerpos. Estas concentraciones se hacen a través de la transferencia de anticuerpos al feto, y esto va a proteger al bebé en los primeros meses de la vida, que es supremamente importante, porque recordemos que en esos primeros meses el bebé no va a estar protegido con un esquema de vacunación actual. ¿Cómo va a ser esa transferencia? Recordemos que la transferencia de inmunoglobulina G se va a dar más que nada al transcurrir. Mientras la edad gestacional sea mayor va a ser la transferencia de esta inmunoglobulina G. Por eso el momento de la vacunación en la materna es supremamente importante para garantizar que esos anticuerpos puedan llegar al bebé a término. La siguiente, por favor. Sí. Y desde tu perspectiva, bueno, de hecho hay un mito cuando nosotros hablamos de la vacunación materna. Hay este mito de que la mujer se inmunosuprime por el embarazo, y esto de alguna u otra forma podría condicionar una inadecuada respuesta a la vacunación, por ejemplo. Sí. ¿Qué piensas tú de esto? Sí, de acuerdo. Siempre está ese mito sobre la inmunosupresión. Si quieres, pasamos a la siguiente, y tenemos que tomar en cuenta que sí, el sistema inmune no es que ocasione como tal en la embarazada una inmunosupresión como tal, sino que causa una modulación del sistema inmune. ¿Qué pasa con esto? Recordemos que el feto es reconocido como un cuerpo extraño. En ese proceso inicial lo que se da es una modulación a través de procesos fisiológicos para asegurar la tolerancia al feto, y estos cambios obviamente pueden aumentar la susceptibilidad a que aparezcan algunas infecciones o aparezca alguna severidad como tal, pero como tal riesgo de anomalías pueden haber un leve aumento, un incremento de estas anomalías al fin del embarazo. Si quieres, pásame, por favor. Entonces, las embarazadas, ¿cómo responden a la inmunización materna? La respuesta inmune va a diferir o a depender principalmente de la fase de embarazo en la cual se encuentre. Algunas de estas embarazadas muestran
muestra más susceptibilidad, y eso es como todo, ¿no? Hay una idiosincrasia en cada una de las personas que se vacunan y que participan en esto, pero por lo general no hay una afectación importante. También se observan, en comparación a las no embarazadas, una respuesta adecuada a la vacunación en el embarazo. Si vemos algunos estudios, yo creo que algo que hemos aprendido de las pandemias ha sido este tema particularmente del embarazo. Si nos remontamos a la pandemia del 2009, que yo creo que fue la grande en ese momento, salieron varios estudios y aprendimos mucho de eso, ¿no? Así como seguramente en un tiempito vamos a ver muchos estudios, que ya los estamos viendo, pero muchos estudios relacionados a COVID, ¿no? y embarazo. Fíjense que aquí hay 3 estudios en donde nos mostraron que de toda la población que presentó en aquel momento influenza en la pandemia de 2009, el 1% eran embarazadas, y que las que ingresaban a las unidades de cuidados intensivos era un 9%. Y eso era un número realmente representativo, no era nada bajo. Y de ellos podía fallecer un 5% de las embarazadas. Y hay otro mito, Víctor, muy común también, que es que la vacunación materna no es segura o no tiene un perfil de seguridad aceptable. Y de hecho, en el contexto actual, a mí me parece que esa es una pregunta que gana relevancia. Sí, ¿Cómo extrapolamos este tema de la seguridad al contexto de la inmunización materna, por ejemplo? Sí, y has tocado en un punto siempre álgido, ¿no? Y yo creo que la seguridad para cualquier medicamento es importante, y con la vacunación obviamente ha sido un poco más relevante. Podemos hablar de que las estrategias como tal de la inmunización materna siempre que se han implementado han sido exitosas, y para distintas enfermedades, como podemos ver acá en esta diapositiva. Se ofrece vacunación, los esquemas de vacunación de influenza, los esquemas de vacunación de tosferina y los de tétanos, que están francamente o abiertamente recomendados en los esquemas. Obviamente hay otras vacunas que se pudiesen administrar, pero son para situaciones especiales, como sabemos, como puede ser meningococo, puede ser neumococo, puede ser también las hepatitis. ¿Qué tenemos que tener en consideración, ¿sí? Cuando hablamos de inmunización materna? El tipo de vacuna. Si estamos hablando de vacunas inactivadas, ya sean virales, bacterianas o toxoides, o si estamos hablando de vacunas vivas atenuadas, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con las vacunas inactivadas? Que están recomendadas para varias enfermedades infecciosas, como lo vimos antes, y que no hay como tal evidencia de desenlaces o de eventos adversos. En cambio, cuando hablamos de las vacunas vivas atenuadas, representan en teoría un riesgo, ¿sí? Aunque no se ha visto eventos adversos significativos en los reportes que hacen los países. Entonces, tenemos que tener eso en consideración. Cada vez hay mayor evidencia que demuestra el perfil de seguridad. Por ejemplo, en la vacuna de influenza, no se ha visto un aumento de las complicaciones o de eventos adversos, y en mujeres que están recibiendo, sobre todo en estas mujeres, que han recibido la vacunación de influenza estacional. Sí, ahí podemos ver que los eventos adversos como tal son los típicos de cualquier vacuna. Dolor en el sitio de inyección, enrojecimiento y tal vez algún cuadro de aumento de temperatura. Cuando hablamos de las vacunas, por ejemplo, de la tosferina, que es una vacuna inactivada, ¿sí? Donde hay toxoides y hay antígenos de bacterias, ha sido recomendada en el segundo y el tercer trimestre, y no se ha visto mayores eventos adversos en cada una de las etapas. En la madre, las tasas de eventos adversos, como puede ser la fiebre, la encontramos que puede ser menos de 3%, ¿sí? No hay un riesgo elevado a otros eventos adversos serios. En el feto no hay un riesgo aumentado de parto, pretérmino, óbito o bajo peso al nacer, o incluso anormalidades congénitas. Y cuando vemos en el lactante no hay alteraciones en lo que puede ser el neurodesarrollo o el incremento de malignidades en la niñez. Entonces, cuando vemos la seguridad, podemos ver que es segura en cada una de esas etapas. ¿Y qué pasa con la influenza? Hay varios estudios. Hay estudios o ensayos aleatorizados controlados donde se compara población control con población vacunada de maternas. Podemos ver este estudio en donde se ven a la par, y es un número realmente considerable de 1.000
sujetos en cada uno de los brazos y no hubo realmente diferencia significativa en tasas de aborto espontáneo, óbito o bajo peso al nacer. ¿Y qué pasa en los estudios observacionales, ¿no? Recordemos que los estudios observacionales son como lo que pudiéramos decir los estudios de vida real. Las mujeres embarazadas que han recibido la vacuna, por ejemplo en este que presentamos aquí, 2.000 mujeres que han recibido la vacuna, tampoco se ha asociado a eventos adversos serios como puede ser hipertensión, eclampsia, diabetes gestacional, enfermedad tiroidea o anemia. Entonces, ¿qué podemos hablar de los lactantes, ¿no? En estos mismos estudios, que por lo menos acá, lo que mostramos que los lactantes expuestos, ahí tenemos también una cifra importante de 41.183, tampoco se evidenció riesgo de incremento en cuanto a eventos adversos y en relación a fetos no hubo un incremento de óbito, muerte neonatal temprana o mortalidad tardía. Entonces, yo creo que estos datos son contundentes en cuanto a la seguridad, ¿no? Que es un tema que nos importa mucho y sobre todo en esta población, ¿sí? Entonces, bueno, creo que eso es suficiente data como para apoyar la teoría de que es segura la vacuna. Bueno, me parece que has resumido bastante bien que pues, la seguridad no es un mito, al menos con los ejemplos que has podido compartir con la audiencia allá en Colombia, ¿no? Y ahora, más allá de compartir un mito, también hay una realidad, y es que la vacunación materna ha demostrado efectividad e impacto contra enfermedades tanto en la madre como en el neonato y en los lactantes en los primeros meses de vida. A mí me gustaría tal vez que en este periodo de tiempo pues tuvieses la oportunidad de poder compartir con la audiencia algunos de esos datos, Víctor. Sí, claro que sí, cómo no. La efectividad de la vacuna. Esta es una revisión sistemática de varios estudios en donde evaluaron cómo era la eficacia de la vacuna en relación a el padecer la enfermedad y a las hospitalizaciones relacionadas a toferina en menores de 6 meses. Si vemos arriba, déjenme les señalo acá en la pantalla, si vemos en esta parte de arriba en lo que son la efectividad vacunal en 2 meses, vemos que todas están por encima del 90%, eso nos habla de una buena efectividad. Cuando vamos a los menores de 3 meses, en otros estudios, también vemos que hay una similitud con lo que vimos en menores de 2 meses. Tal vez esa cifra que ustedes ven en 39 y 46 son esos, y cuando uno revisa el estudio en detalle, esos estudios en particulares que tomaron en cuenta allí, es porque hubo vacunación desde el primer trimestre. ¿Sí? Y esto fue recordemos que es para DTPA o TDAP. ¿Sí? Y la recomendación te habla de que debe ser a partir del segundo trimestre. Entonces, esas variaciones podemos verlas allí. Cuando vamos a las hospitalizaciones relacionadas a toferina, vemos que la similitud en cuanto a la eficacia reduce de forma significativa lo que son el número de hospitalizaciones. Vemos que es 90%, 58%, y en el último ítem, en menores de 6 meses, también hay una buena efectividad o disminución en cuanto al número de hospitalizaciones. Eso lo que nos dice es que las vacunas o la efectividad de la vacuna en menores de 6 meses, en estos revisión sistemática de estudios que se mostraron acá, es lo suficientemente buena para evitar enfermedad y evitar hospitalizaciones por toferina. ¿Y qué podemos decir de la influenza, no? Pues hablamos anteriormente de ensayos o esa revisión sistemática de TPA. Cuando hablamos de influenza y los ensayos clínicos que se han hecho, podemos ver el primero. El primero fue hecho en Bangladesh del 2004 al 2005, en donde tomaron en el 2005, en la etapa precisamente de influenza estacional, cómo era el comportamiento de esos niños, de esas madres que habían sido vacunadas. Y se evidenció que había 63% de eficacia vacunal, es decir, disminuyeron el número de lactantes menores de 6 meses que presentaban toferina, y en relación a las madres, disminuyó también el número de sintomatología de que hicieran enfermedad por influenza y enfermedad por influenza con fiebre. Entonces vemos que la vacuna de influenza también en ese caso tuvo una buena eficacia en este punto. Luego se hicieron otros estudios en otros países, como podemos ver ahí, Sudáfrica, Mali, Nepal, donde también mostraron que la vacunación mejoraba el hecho de que los niños presentaran toferina o que las madres presentaran también algún tipo de enfermedad o que pudiese ser más grave para ellas.
También hay unos estudios de efectividad vacunal, ¿sí? Recordemos que los de efectividad son estudios por lo regular observacionales cuando hablamos de efectividad vacunal. Aquí se hicieron, y vamos a ver 3. Uno, el primero que vemos en Inglaterra, en donde se buscó en un estudio de corte cómo era, los registros, cómo eran las tasas de hospitalizaciones y la infección en las maternas que estaban vacunadas. Y fíjense que el 64% de las hospitalizaciones por influenza en esos bebés de las maternas que estaban vacunadas lograba esa eficacia vacunal. Y contra la infección también un 71% de disminución en cuanto a que el bebé pudiese infectarse. Cuando vamos a Estados Unidos, acá vamos a ver dos. Uno, el primero que ven allí, de 45 a 48%, ese fue realizado solo en 3 condados de Estados Unidos, con un número, como ven ahí, significativo de población, en donde se vio que la eficacia o la efectividad, vacunal en esos 3 condados estaba entre 45 y 48%. Y en el segundo, que sí fue un estudio caso control, se vio que el 92% de disminución de probabilidad de tener influenza en este grupo de lactantes. Y con respecto a tétanos, eso ha sido uno de los grandes cambios de tétanos desde la aparición de la vacuna de tétanos. Aquí podemos ver este estudio donde compara en 1988 al 2017 cómo fue el comportamiento después de la vacunación. Fíjense cómo se redujo de 787.000 casos de tétanos neonatal a 30.848 casos para el 2017, ¿no? Esto se ha logrado en gran medida, como lo podemos ver, en la inmunización a mujeres embarazadas, en las mujeres en edad reproductiva y en niños, ¿no? Todo esto ha ocasionado, según la Organización Mundial de la Salud, ha habido un aumento progresivo hacia la eliminación del tétanos materno y neonatal, pero todavía hay 13 países que están tratando de eliminar el tétanos materno y neonatal. Aquí podemos ver una de las recomendaciones del Comité Asesor del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos de cómo debe ser la vacunación en las embarazadas, ¿no? En los distintos estadios de embarazo. Cuáles están indicadas durante el embarazo, cuáles estarían contraindicadas y cuáles pueden ser iniciadas posparto o en el periodo de lactancia. Las indicadas durante el embarazo ha sido la que hemos estado hablando hasta ahora: influenza y toxoide tetánico o toxoide distérico o la TDAP, perdón. ¿Y las contraindicadas cuáles son? Si recuerdan, cuando hablamos de los tipos de vacunas, las inactivadas y la de virus vivos atenuados, fíjense que la triple viral está contraindicada y la varicela también. Y después de esto, ¿qué vacunas están indicadas en la mujer que está en posparto? Todas. Ahí están indicadas todas: influenza, toxoide, meningococo, hepatitis, triple viral, varicela, neumococo, VPH. Todas esas están indicadas una vez que pasa el periodo de embarazo y está en el posparto o en la lactancia. ¿Y a ti te parece, Víctor, que es una realidad, por ejemplo, que organismos supranacionales o sociedades científicas reconozcan la importancia de la vacunación materna como una forma de prevención de enfermedades en los neonatos, por ejemplo? Sí, y fíjate que todo esto que hemos hablado, todas estas datas que hemos presentado, creo que ha sido la adoptada por los organismos supranacionales. Aquí podemos ver la Organización Mundial de la Salud, que recomienda la inmunización materna como la estrategia más costo efectiva, ¿no? Y esto no es que la OMS lo mencione, sino siempre hay una premisa que dice que después del agua potable la inmunización es lo más costo efectivo que existe, ¿no? Después de la aparición del agua potable. Y eso nos los deja ver acá la Organización Mundial de la Salud. Sí, los países con alta o incrementada morbimortalidad en el lactante por pertussis deben considerar vacunar a la mujer embarazada con una dosis de TDAP. Idealmente, como lo mencionan ellos, en el segundo trimestre de embarazo. Si no es posible en este periodo, puede ser en el tercer trimestre de embarazo, 15 días antes de finalizar el embarazo. ¿Sí? Esa es la recomendación de OMS. Y el Comité Asesor de Prácticas de Inmunizaciones de Estados Unidos nos dice que debemos administrar entre la semana 27 y la semana 36 de gestación, aunque la vacunación con TDAP podría ocurrir en cualquier momento del embarazo. Pero siempre la recomendación es
27 semanas a 36 semanas de embarazo. Si la vacuna no es administrada durante el embarazo, debe ser administrada inmediatamente en el posparto. Eso nos dice el Comité de Inmunizaciones de Estados Unidos. Ahora, con respecto a la influenza, sí, para países considerados el inicio o la expansión de programas para vacunación contra influenza, la mujer debe ser la prioridad. ¿Sí? La mujer embarazada debe ser la que tenga más alta prioridad para vacunación de influenza. Debe ser vacunada con la vacuna trivalente contra la influenza y puede ser vacunada en cualquier etapa de embarazo, que eso es algo importante. Y este mismo comité que hablamos anteriormente, del Comité de Prácticas de Inmunización y el Colegio Americano de Obstetricia en Estados Unidos, también nos dice que con la vacuna contra la influenza puede ser administrada en cualquier momento durante el embarazo, antes o durante la temporada de influenza. Entonces vemos cómo todos los organismos supranacionales nos los están recomendando. ¿Y qué hablar en Colombia? ¿Qué nos dice el Programa Ampliado de Inmunizaciones sobre las gestantes? Están las dos vacunas que hemos estado hablando el día de hoy. Está influenza y está la TDAP como estrategias de vacunación en la embarazada. Y desde tu punto de vista, tal vez tú identificas que hay alguna otra estrategia innovadora que pueda implementarse particularmente para considerar proteger a los lactantes que se encuentran en su periodo de vulnerabilidad. Yo le llamo periodo de vulnerabilidad particularmente a todos estos lactantes o neonatos que no han completado su esquema de vacunación primaria y que pueden estar expuestos a adultos susceptibles de padecer infecciones y por tanto transmitirla a estos bebés que están en ese periodo de vulnerabilidad, en ese periodo donde no han completado su esquema primario de vacuna. ¿Hay alguna estrategia distinta a la inmunización materna? Sí, y es una muy buena pregunta, y aquí entra un concepto que se llama estrategia capullo. ¿Sí? ¿Qué significa estrategia capullo? La estrategia es vacunación de las personas o del entorno de una persona que sea susceptible a enfermedades. Aquí entran los pacientes inmunosuprimidos y, como lo bien decía Javier, entran los bebés que están en ese periodo en el cual no han logrado o no tienen un esquema de vacunación completa, como pueden ser esos primeros 6 meses de vida. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo es la estrategia? Se da a través de la vacunación de los contactos cercanos. ¿Cuáles son esos contactos cercanos? Mamá, papá, hermanos, abuelos, que son los que van a estar casi siempre allí. Hay un estudio que nos habla del porcentaje de contagio por ejemplo, de tosferina en ese periodo, y el porcentaje más alto de quienes contagian al bebé en ese periodo precisamente es ese entorno familiar. Es la mamá, el papá, los hermanos y los abuelos, y es por eso que es importante dar esa vacunación. ¿Cuándo la damos? Se debe dar mínimo 15 días antes del contacto con el bebé, ¿sí? Eso se puede aplicar incluso antes de que nazca el bebé o 15 días previos antes de que ellos vayan a acudir a eso. Entidades como el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de Estados Unidos, que vimos que ya nos daba recomendaciones sobre la vacunación de TPA y nos hablaba de recomendaciones sobre la influenza, nos dice que recomienda vacunar a los contactos cercanos del lactante, y es precisamente por eso, es para protegerlo. ¿Sí? Es para proteger al bebé durante ese periodo de vulnerabilidad, como lo mencionaba Javier anteriormente. Y yo creo que con esto ya finalizamos y entramos a la sesión de preguntas, pero no me quiero ir sin dejar estos mensajes, ¿no? El primero es que la vacunación materna es una estrategia con un perfil de seguridad aceptable, como lo vimos, los estudios que les presentamos. Provee protección no solo a la madre, sino al neonato primordialmente, y lo vimos como es la transferencia de inmunoglobulina de la madre al bebé, ¿sí? Y el embarazo como tal no condiciona una respuesta inmune inferior a la vacuna en comparación con aquellas no vacunadas. También se mostró un estudio en donde se comparaban ambas poblaciones y la realidad es que no hay mayores diferencias. Hay suficientes datos sobre la efectividad e impacto de vacunas administradas durante el embarazo. Y vimos cómo puede ser la evolución o el impacto al bebé en esa revisión sistemática de estudios que les presenté anteriormente. Y los organismos supranacionales reconocen la vacunación materna como una estrategia efectiva en reducir morbilidad y mortalidad en los neonatos. No es solo inmunizar a la madre, sino proteger también al neonato en ese periodo de vulnerabilidad.
Entonces se proponen, y fue la última diapositiva que les mostré, otras estrategias para reducir la carga de tosferina, en especial en los lactantes menores de un mes, y esa es la estrategia Capullo como una de las que se ha mostrado ser costo efectiva y realmente que impacta positivamente al neonato en ese periodo de vida. Así que con esto terminamos. De verdad que muchas gracias por su paciencia. Tuvimos algunos detalles técnicos que pudimos solventar. Javier desde Panamá, muchísimas gracias y quedamos atentos si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario o algo que quieran compartir con nosotros acá. Listo, no sé si tú tienes preguntas en el chat o... No, yo no tengo preguntas, Víctor. Listo. Bueno, entonces, muchísimas gracias de nuevo por su paciencia, por su interés en estar en esta charla. Igual quedo atento para cualquier pregunta que quieran hacerme posteriormente, siempre a la orden. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias, Javier. Chao.